Mire, vamos con más información y me da muchísimo gusto recibir en esta mañana en el estudio, en una videoconferencia, en una videollamada, a Noemí Herrera, investigadora de la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad del TEC de Monterrey. También ella es investigadora asociada de México Evalúa, para platicar precisamente sobre la educación en nuestro país antes, durante y después de esta pandemia. Noemí, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Con el frío de la mañana. Muchas gracias por la invitación. Sí. Sale muy a juego porque ahorita estamos terminando una investigación del seguimiento que hemos hecho a la estrategia del gobierno federal en torno a Aprende en Casa, tanto la primera etapa como la segunda. Para esto hemos utilizado dos instrumentos. La primera fue una encuesta que se levantó a los padres de familia y la segunda ha sido un seguimiento muy puntual de la oferta educativa que ha hecho a través de televisión. Y encontramos datos muy interesantes. En primero, en la encuesta, lo que podemos observar es que uno de cada dos estudiantes están dependiendo exclusivamente de las clases en línea. Y esto es muy importante, porque quiere decir que tenemos algún grupo que puede estar recibiendo educación a través de clases en plataformas como Zoom, como Google, o tener contacto con sus docentes a través de las redes sociales. Habrá otros que solo pueden tener contacto con materiales impresos y demás. Pero en el caso específico de las clases en línea, les preguntamos a los padres de familia cuál es su opinión. Y lo que nos comentan es, uno de cada dos dice que está bien, que esta es la respuesta del gobierno federal, pero lo preocupante es que en 7 de cada 10 casos los estudiantes no les gustan las clases. O sea, no les gustan, no los entretienen. Y además también mencionan y se encuentran preocupados al respecto de que están aprendiendo menos. Y esto es muy importante porque ya hay investigaciones que están revelando que al menos estas generaciones que están recibiendo educación a distancia van a aprender cerca del 30% menos que las generaciones que estuvieron en condiciones normales. Otra de las cosas que nos dicen acerca de esta parte de las clases o de cómo ha cambiado la modalidad es que los chavos se sienten ya tristes, se sienten enojados, se sienten frustrados, que están viendo incluso cambios en la parte de su composición corporal, que nos llama el foco ahora con las clases que se han dado en torno a la salud y a la alimentación. Y otro detalle que también nos mencionan es que les ha cambiado la vida. O sea, los papás han tenido que modificar sus actividades diarias, ¿no? Con el trabajo para estar con sus hijos tomando las clases, porque se han vuelto el principal apoyo para ellos. Ahora, digamos que han tenido contacto con las escuelas en casi 7 de cada 10 casos, pero solamente 16% de los padres mencionan que los maestros han dado retroalimentación a sus hijos a través de los ejercicios o tareas que les dejan. Y esto es muy importante porque estamos hablando de que la parte esencial, la parte pedagógica de las clases educativas, ¿no? de la educación, se ha roto. Y eso nos llama mucha atención porque esto es lo que está generando los problemas que nos van a afectar no ahora, no, sino en el futuro. Y está afectando a las generaciones, a los chavos que están estudiando en términos de su vida profesional, como al país en general. Pero a pesar de todo esto, y este es un dato muy interesante, es que a pesar de todas las afectaciones que los padres de familias están viendo o de las vicisitudes que están sufriendo, aún así ellos prefieren que estén en su casa. O sea, 84% menciona que es preferible que estén tomando las clases a distancia en su casa a que regresen a la escuela, lo cual es muy comprensible si tienes en cuenta que las condiciones de las escuelas públicas son bastante lamentables, ¿no? Hay escuelas donde no tienen agua potable o no tienen jabón, ¿no? O sea, las medidas o no tienen las condiciones para conservar las medidas de sana distancia. Y además de esto, o sea, ellos tienen el miedo de que uno de sus hijos se vaya a contagiar y enferme el resto de su familia, o también tenemos el problema de que cerca del 40% de los docentes no pueden regresar a las aulas. Entonces, este es como el punto medular, es decir, tenemos un grave problema con la oferta educativa que se está dando ahora, ¿no? Y que va a tener como problemas serios, pero aún así no quieren regresar todavía a las escuelas porque no se sienten seguros. No, a mí me llama la atención este dato que das, que, corrígeme si me equivoco, fue 7 de cada 10 de los pequeños que dicen que no les gustan o que no están aprendiendo o que están aprendiendo menos. Esto en términos cuantitativos, pero ¿qué es lo que no les gusta o qué es lo que está faltando
para que ellos puedan aprender más, sobre todo tomando en cuenta que esta situación no es algo que se vaya a resolver en el corto, en el mediano plazo, quizá tengan que seguir tomando clases de esta manera durante otros meses más. Sí, a propósito de lo que mencionas, justo los padres han dado por hecho que al menos este ciclo escolar se va a llevar de manera de distancia. Entonces, una de las cosas que les estábamos, bueno, que habíamos analizado fue por qué no les gustan. Muchos de ellos hablan de que la oferta que se estaba dando en Aprende en Casa en la primera solo era como un grupo de videos que podías ver fácilmente en YouTube o eran de otros países y eso era tu contenido temático, ¿no? O sea, la parte o la relación con el profesor en el que llegan y te explican el tema y que está estructurado de acuerdo a un plan de estudios, eso se había roto. Ahora con la propuesta de Aprende en Casa en 2, ahora ya tenemos maestros, vemos esas mejoras, ¿no? Pero aún así, digamos, puedes tener a un profesor enfrente de la cámara que te está explicando y que está haciendo o está resolviendo los ejercicios, pero digamos, en una clase normal, una dinámica normal, tú estás alrededor de 4 horas en promedio en una escuela. Ahorita solo tienen 1 hora con materias de 20 minutos y los conceptos que se llegan a ver a veces son tan abrumadores o son tan superficiales que no se cumple el proceso pedagógico, ¿no? Por ejemplo, una cosa tan básica de que un maestro haga una pausa para preguntarte si entendiste y se detenga a explicártelo, eso se rompió, eso no está. Una de las cosas que, por ejemplo, nosotros vemos a través de esta oferta, sobre todo para estos chavos que dependen de las clases en línea, es que primero se debe de descargar la parte de contenidos que se está dando para poder profundizar en aquellos aprendizajes imprescindibles. También otra de las cosas que podemos ver es que falta todavía un poquito, o sea, ya hay un avance relevante en la nueva oferta educativa de la SEP, pero sí falta que se refuerce la parte pedagógica, cómo dar estas pausas, cómo utilizar materiales de mejor calidad que puedan reforzar el aprendizaje. Por ejemplo, hay clases en las que ves todavía que el maestro pega hojas y que cuando lo están tomando la cámara no se llegan a ver, o el ejercicio no se entiende, o no se terminan las lecturas. O sea, como fallas muy básicas, ¿no? Que se tienen en temas de pedagogía, se siguen presentando en las clases en línea y sería lo principal que habría que mejorar, ¿no? En esta parte, sobre todo teniendo en cuenta que todavía nos falta al menos unos 5 meses todavía de clases, ¿no? Para el próximo año. Tomando en cuenta todas estas adversidades y sobre todo que ya presentábamos un rezago educativo en México previo a la pandemia, ¿cuál es el futuro en materia educativa que se ve en el mediano, en el largo plazo, Noemí? Mira, y esto pasa en todo, o se está esperando en todo el mundo, con el cambio de la modalidad educativa, va a haber una pérdida de aprendizajes. Y para países como México, la pérdida es equivalente a más o menos 1 año y medio. Se imagina que en lugar de ir 6 años a la primaria, fuiste 5, o que no aprendiste quebrados, ¿no? Por ejemplo, que sería como base para el siguiente ciclo. O sea, esto es lo que lo que estamos hablando de que se va a perder. Sin embargo, no quiere decir que esté perdido. O sea, muchas de las investigaciones recientes han dicho, esto es muy probable que pase si tú no haces o no metes estrategias remediales, es decir, no le das acompañamiento a los profesores o no le das acompañamiento o clases compensatorias a los estudiantes o no modificas tu currículum para dejar aprendizajes claves y poder enseñarles a los chavos desde dónde se quedaron o desde sus deficiencias más básicas. Si eso no lo tenemos, entonces, créeme que la pérdida va a ser brutal, ¿no? O sea, en términos educativos, teniendo en cuenta que nosotros tenemos ya 2 años de rezago acumulados, tendríamos algo así de 3 años que estaríamos en países, no sé, digamos, o sea, la pérdida de aprendizaje sería muy alta. O sea, imagínate que estaríamos teniendo 3 años por debajo, nos retrasaríamos 3 años en el promedio de países de la OCDE, ¿no? O sea, que equivale, por ejemplo, a la secundaria, ¿no? Sería un nivel Sí, una situación preocupante y ocupante también que debe ocupar a las autoridades en materia educativa, padres de familia y maestros, ¿no? Así es justo una de las cosas que también nos preocupa, es decir, apenas ayer se puede dar del Instituto de Mejora Edu, con la que sacó
también desde la iniciativa y lo que se ha hecho en otras organizaciones. Es decir, ya tenemos el diagnóstico del problema, pero no han entrado o todavía no se ha entrado a la discusión de fondo en cómo le hacemos para realmente darle la capacitación que los docentes tienen, el acompañamiento y la contención emocional que los estudiantes necesitan. Todavía esa parte, esperaríamos que la discusión ya estuviera en eso desde que inició el ciclo escolar, pero no llegamos ahí porque no hay recursos y porque no hay capacidades y porque no hay coordinación todavía a nivel estatal, ¿no? Que son los encargados al menos directamente de educación básica. Noemí, muchísimas gracias. ¿Algo que gustes agregar, algo que creas que se nos escapa a platicar? Creo que es así que donde podemos ver la gran preocupación o la falta de relevancia que le está dando la educación en estos momentos es el presupuesto. Se acaba de aprobar este viernes ya la propuesta, el proyecto presupuestal ya pasó y observamos que el principal instrumento que se está utilizando para atender la pandemia en educación son las becas. Y hay mucha evidencia al respecto, no va a ser suficiente para el tamaño del problema que tenemos. Costa de este dinero, que son las becas universales para media superior y para superior, se está quitando dinero fundamental para lo necesario. Por ejemplo, la parte de capacitación o de apoyo y de acompañamiento para docentes, que lleva 86% ya de recorte presupuestal en lo que van de este gobierno. Y también vemos que se hace una modificación del cómo se va a administrar las escuelas de tiempo completo, que se está pasando a la parte de infraestructura. Y eso es muy interesante. Estamos dándole dinero a infraestructura, ¿no? Cuando no tenemos a los estudiantes en clase, no se está utilizando y los recursos que deberías de apoyarlos para poder mejorar la estrategia, simplemente los has quitado, ¿no? Es decir, las prioridades son otras en este momento y no son las educativas. Eso sería todo. Lamentable, coincido contigo y lamentable que en este momento pues otras sean las prioridades y no la educación y la salud también. Noemí Herrera, muchísimas gracias, investigadora de la iniciativa de Educación con Equidad y Calidad del TEC de Monterrey y también investigadora asociada de México Evalúa. Muchísimas gracias, Noemí. Muy interesante esta charla. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Igualmente, gracias. Hasta pronto, muy buen día. Allá en casa es momento de irnos un corte comercial cuando son las 9 de la mañana con 25 minutos. Es muy breve y regresamos.